aquí tenemos un programa especial. En primer lugar vamos a hablar con la doctora Liliana Vargas de la Universidad de Barcelona, que nos va a tratar el tema de la nutrición, cómo llegar a tener buen cerebro, buen físico a través de la alimentación. Y luego tendremos una jornada especial sobre doctor el cincuentenario de Instituto de Investigaciones de Altura de Cayetano Heredia, que es un instituto que ha producido, como ustedes van a ver, muchas cosas. Empecemos entonces con Liliana. Liliana, ¿cómo hacer para que finalmente primero este ser que se concibe llegue a la edad de la adolescencia y también cuando uno es adulto, en plena forma, con buen cerebro y buen físico? Primero que nada, buenos días a todos los oyentes y gracias a Modesto por invitarme a este programa y poder participar, aportar mi granito de arena para que la gente esté informada acerca de estos temas tan importantes como son la nutrición en etapas críticas, ¿no? Para que la futura persona pueda desenvolverse con total normalidad. En efecto, durante la etapa de la preconcepción hay una serie de nutrientes importantísimos que garanticen el normal desarrollo del cerebro. Entre ellos tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el de la familia omega 3. El precursor de esta familia es el ácido linolénico, pero sus derivados, el DHA y el EPA, son ácidos que participan muy estrechamente en el desarrollo neuronal del feto, ¿no? Entonces es importante que la madre que va a concebir reciba un aporte adecuado de este tipo de nutrientes, y durante el embarazo y así como durante la lactancia también. A pesar de que la leche materna incluye este tipo de nutrientes en la cantidad adecuada, pero siempre es importante que esa madre esté bien nutrida. Bueno, pero de todas maneras, incluso antes de la concepción, la madre tiene que prepararse. Exactamente, la madre lo ideal es que pueda hacer un perfil bioquímico de todos los nutrientes críticos, ¿no? Como son los ácidos omega 3, como son la vitamina B12, como es el hierro, para el buen desarrollo de este futuro feto, ¿no? Ahora, de niño se requiere primero alimentar el cerebro. Me cuentan que el cerebro, que es el que reparte, se lleva la mejor parte. Primero se alimenta él y luego efectivamente, el cerebro es una estructura lipídica, ¿no? Y básicamente uno de los nutrientes vitales dentro de este desarrollo es la familia de los omega 3, ¿no? Y como antes he mencionado, especialmente los ácidos DHA y el EPA. Ahora, tú estás hablando de términos técnicos. Uh-huh. Pero las madres que nos escuchan no necesariamente... ¿Dónde se encuentran este tipo de nutrientes? ¿Cómo debo alimentar a un niño? ¿Cómo debo alimentar a la mamá? Claro, a ver, en principio las fuentes naturales de este tipo de nutrientes es el aceite de pescado, los pescados azules, ¿no? Llamados pescados azules, como pueden ser el bonito, el atún, el salmón. Y estas serían las fuentes animales de este tipo de nutrientes. Y básicamente en este tipo de alimentos se encuentran las formas ya derivadas del precursor, el ácido linolénico, como es el DHA y el EPA. Pero paralelamente existen en la naturaleza, en el mundo vegetal, fuentes ricas en el precursor, que es el ácido linolénico, como puede ser, por ejemplo, nuestro famoso sacha inchi, ¿no? El sacha inchi es un ácido rico en ácido linolénico, así como otras, por ejemplo, la linaza. La linaza también tiene ácido linolénico, además de otros ácidos de la familia omega 6 y 9. Luego tenemos algunos otros alimentos que son ricos en como por ejemplo la mayoría de los aceites, ¿no? De soya,
el aceite de girasol o el aceite de algodón inclusive. Necesitamos también calcio. Calcio, exacto. El calcio también es otro nutriente importantísimo, ¿no?, para el desarrollo, pero sobre todo el calcio en la etapa, digamos, inicial del niño, como puede ser durante la lactancia. La leche materna, si es que la madre le está proporcionando este tipo de alimentación, ¿no?, que es lo que se está tendiendo a nivel mundial, que la madre pueda aportar la leche materna, que es aparte del contacto, ¿no?, el contacto directo con la madre y el niño. Esta leche materna aporta a todos los nutrientes en las cantidades adecuadas, siempre y cuando la madre esté bien alimentada. Pero ya después de la fase de la lactancia, cuando se hace la introducción de los alimentos sólidos que se dicen, entonces normalmente el aporte de calcio básicamente se encuentra en todos los derivados lácteos, ¿no? El queso, la leche, y en el mundo vegetal, perdón, se encuentra principalmente en el sésamo o el ajonjolí, ¿no? Aquí se conoce como el ajonjolí, pero es el sésamo, y otro tipo de derivados homeopáticos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para el caso de los niños que son vegetarianos o de familias vegetarianas. Ahora, también tenemos, me acuerdo del niño que nos aconsejaban, de muchas verduras, muchas cosas frescas. Exactamente, frutas. exacto. Dentro de la pirámide nutricional, uno de los alimentos que se debe dar sin ningún tipo de restricción son las frutas y los vegetales, ¿no? Por ejemplo, en España se recomienda 5 raciones diarias de frutas y vegetales. Además, me contabas que en España, de todas maneras, los colegios, las escuelas son muy vigilantes, van a ver a las familias qué es lo que consumen los niños para que en las escuelas se dé un complemento. Exactamente. Cuéntanos. Sí, realmente están muy abocados en los colegios son plenamente conscientes que la alimentación del niño es muy, muy importante, y sobre todo una alimentación equilibrada. Por lo tanto, la mayoría de los colegios, ¿no?, tienen un comedor que está vigilado por un nutricionista y especialistas en nutrición, que vigilan toda la alimentación que recibe el niño, y esta información está coordinada con los padres de familia para que puedan completar aquello que no se les ha dado en el colegio, ¿no? Si, por ejemplo, ha comido ese día fruta y no ha ingerido yogur o algún derivado lácteo, pues en la casa tendrían que completar esta deficiencia. En el Perú se tiene las famosas loncheras que las mamás compran prácticamente bocaditos totalmente raros, frituras, chisitos, gaseosas. Sí, justamente ayer me llamó gratamente la sorpresa, ¿no? Tuve una sorpresa agradable cuando fui a visitar la ecoferia aquí en el Parque del Reducto, y vi la cantidad de productos orgánicos muy saludables, ¿no? Para la lonchera de los niños, justamente, ¿no? Habían algunos como especie de barritas de quinoa, de kiwicha, que realmente son alimentos muy buenos en vez de dulces, caramelos o galletitas o fritos, como tú dices, ¿no? ¿Esas cosas son negativas? Por supuesto, a la larga, todo lo que es alimento frito, allí tenemos digamos que las grasas con la fritura se descomponen, y hay una serie se produce lo que se llaman los productos ráncidos, ¿no?, a partir de los lípidos, y estos derivados de la rancidez o de la fritura pueden provocar a la larga enfermedades degenerativas o cáncer inclusive, ¿no? O sea que nosotros los mayores, los problemas que tenemos es como dicen, estamos pagando la factura, nos pasan la factura. Sí, evidentemente la alimentación es un factor importantísimo, ¿no?, dentro de la salud como tal. No podemos decir que es el único factor, pero es un factor importantísimo, ¿no?, que
que podamos alimentarnos de forma equilibrada, que podamos alimentarnos de forma variada, ingiriendo todos los alimentos y sobre todo incidiendo en aquellos alimentos que son, entre comillas, más saludables porque tienen unos nutrientes que a la larga no pueden afectar a la salud de la persona, ¿no? Especialmente todo lo que son frutas y verduras, fuentes de hidratos de carbono como pueden ser las legumbres, las pastas, y recomendable sobre todo lo que sea alimentos ricos en fibra, ¿no? Es poco recomendable entonces llenar la lonchera con lo que hay en los supermercados. Hombre, lo recomendable en una lonchera pues es fruta, ¿no? Un buen bocadillo, un buen sándwich con algo de verdura, tomate, lechuga, ¿no? No solamente ahí llenarlo de alguna fritura o algo, porque esto no es saludable. Y sobre todo también en los países europeos la tendencia es a consumir alimentos integrales, ¿no? O sea, el pan integral, el arroz integral. ¿Por qué? Porque estos alimentos son ricos en minerales y en fibra, y hay mucho problema de estreñimiento, y esto es una causa, ¿no? El estreñimiento es una causa de la falta de fibra y de ingesta excesiva de alimentos industrializados. Muy bien, amigos, saben entonces cómo hacer para que sus hijos, primero antes de concebirlo, ya tienen que ustedes tomar en cuenta los alimentos adecuados, y en la concepción, por supuesto, ya cuando han nacido, todo ello tiene que ser debidamente calculado para que los hijos, cuando sean mayores, estén productivos, equilibrados, inteligentes, fuertes, y los peruanos conformen una generación de personas capaces de cambiar el destino del Perú, que no se ve todavía muy claro debido a la alimentación que hemos recibido nosotros sin conocimiento adecuado. Gracias, Liliana, y espero que regreses pues al Perú para darnos más consejos al respecto. Muchas gracias a ti, Modesto, por darme esta oportunidad, y a todos recomendarles que vigilen la alimentación de sus niños, que es muy, muy importante, más importante que tener otro tipo de posesiones, juguetes, ropa, etcétera. La alimentación es muy, muy importante, y sobre todo, si es posible, una alimentación orgánica, europea, mucho mejor, ¿no? Porque en los países industrializados se llegó al límite de la industrialización, de manera que inclusive todo lo que es animales estabulados, alimentación vegetal industrial con uso de hormonas, pesticidas, todo esto se está viendo las consecuencias ahora con la aparición de una serie de enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces es muy importante aquí, sobre todo en el Perú, que tenemos una riqueza, una biodiversidad tan grande, aprovechar adecuadamente, utilizar todos estos recursos, alimentarnos bien, no en exceso, pero alimentarnos muy bien. Gracias, Liliana. Fue Liliana Vargas, profesora de la Universidad de Barcelona, que recientemente dio un curso en el Perú sobre justamente nutrición en la preconcepción, embarazo y lactancia. Amigos, ya saben, regresamos en unos minutos. Gracias.